Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Ay, parole, ay las palabras. No me digáis que este no debería de ser el siguiente tema que canten los chicos de Operación Triunfo, porque menudo debate están generando con el tema de las palabras en esta última edición. Hola, soy Javier Martínez Madrid y en este vídeo de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene utilizar una palabra u otra y de cómo influyen en nuestra vida. Y por cierto, prometo que no voy a volver a cantar. Mariconez y arreglada. Estas dos palabras son las que han provocado un gran debate que está cuestionando si realmente las palabras ofenden por sí mismas, si las palabras tienen una influencia más allá del contexto en el que se utilizan. El debate sobre estas dos palabras viene a raíz de que varios concursantes de Operación Triunfo las han cuestionado y han expresado que no les gusta utilizarlas por el trasfondo que conllevan. Por un lado, tenemos Mariconez, que por cierto ni siquiera está en la RAE, pero que sí se incluye en una canción de Mecano, en Quédate en Madrid, y que la semana pasada le tocaba cantar a María y a Miki. Cuando recibieron la letra de la canción, una canción que no conocían, María expresó que no se sentía cómoda diciendo la palabra Mariconez por el significado homófobo que esta palabra tiene, y por ello pidió que se cambiara por otra, como por ejemplo estupidez. Pues bien, este rechazo a utilizar esta palabra generó todo un debate en el que la propia Ana Torroja estuvo implicada, ya que dijo que para ella Mariconez no era homófobo, sino que tenía un significado de bobada, de estupidez o algo por el estilo. Evidentemente, si estamos pensando que Mariconez es sinónimo de bobada, de estupidez o de gilipollez, sí que hay una connotación negativa. Por lo tanto, sí que existe una homofobia en la palabra, más allá del contexto donde se diga. Luego está el tema de arreglada, y es que otra de las concursantes, Alba Reche, apoyada en este caso por su compañera Natalia, expresó durante una de las clases que no le gustaba hablar de arreglada cuando se refería a ponerse elegante, a maquillarse, a ponerse más guapa. La explicación que daba, que de hecho se la dio a la profesora, que no entendía muy bien por qué no le gustaba utilizar esta expresión, era que el hecho de arreglar implicaba que algo estaba estropeado, que algo estaba roto. Entonces, si hablaba de que iba a arreglarse, implicaba que en su imagen, en su físico, en su apariencia, había algo que no estaba bien. Llegaron al acuerdo de utilizar, en vez de arreglada, utilizar potenciada. Sinceramente, yo nunca me había parado a pensar en el significado de estas dos palabras. Yo llevo escuchando la canción de Quédate en Madrid con la palabra mariconez durante años y vale, sí que es cierto que mariconez a mí nunca me había ofendido y por eso tampoco me había parado a pensar que realmente esa palabra podía tener ahí una connotación homófoba, pero lo cierto es que la tiene. Y del tema arreglada, 3/4 de lo mismo. Yo mismo he utilizado la expresión, oye, voy a arreglarme para salir un sábado y bueno, nunca jamás me había parado a pensar en ese trasfondo de que arreglar al final se hace cuando algo está roto. Y sinceramente me maravilla que gracias a personas tan jóvenes de 20 y tantos años estemos cuestionándonos el uso de palabras que tenemos tan interiorizadas, tan arraigadas, que son tan habituales, que pasan desapercibidas, que no nos damos cuenta de la carga negativa que tienen. Así que bendito debate y gracias, concursantes de Operación Triunfo, por ser ejemplo de que las nuevas generaciones empiezan a cuestionarse las cosas mucho antes y que tienen mucho que enseñarnos a los que ya empezamos a tener canas en la barba. Todo esto nos lleva a cuestionarnos si realmente las palabras que utilizamos son importantes. Tengamos en cuenta que utilizamos las palabras para comunicarnos tanto con los demás como con nosotros mismos. Con ellas verbalizamos nuestros pensamientos, verbalizamos nuestros deseos, verbalizamos nuestra percepción de la realidad y nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces, sí, evidentemente las palabras que utilizamos tienen relevancia. No es igual utilizar unas palabras que utilizar otras, porque el significado que transmitimos no es el mismo, porque al final el mensaje que transmitimos y lo que hacemos sentir a las personas que nos comunicamos cambia en función de las palabras que utilizamos. Esto que está tan de actualidad en realidad no es nada nuevo. Por ejemplo, en el libro Los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz
y del que quiero hablaros más adelante en un vídeo específico, ya se refiere a este tema. En este libro se habla de 4 acuerdos de la cultura tolteca que sirven para tener una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Pues bien, uno de estos 4 acuerdos es sé impecable con las palabras. Es decir, que cuides al máximo las palabras que utilizas para referirte tanto a la realidad como a ti mismo. Y al final es que es muy sencillo, porque las palabras que decimos, las palabras que pensamos, tienen un efecto emocional tanto en nosotros mismos como en las personas con las que hablamos. Podemos hacer sentir triste, enfadada o alegre a una persona con solo una palabra, y lo mismo ocurre cuando nos hablamos a nosotros. En un vídeo anterior, y que te vuelvo a recordar aquí, te hablaba de una fórmula para conseguir que tu vida cambiara de verdad. En esta fórmula había 3 elementos clave. Por un lado estaban los pensamientos, por otro las emociones y por otro las acciones. Y una de las lecturas de esta fórmula era que dependiendo de los pensamientos íbamos a tener unas emociones determinadas que nos iban a llevar a tener unas acciones concretas. Pues bien, esos pensamientos están compuestos por palabras, y si en esos pensamientos hay palabras positivas, potenciadoras, tendremos unas emociones positivas y unas acciones concretas. En cambio, si en esos pensamientos incluimos palabras negativas, palabras que nos limiten, tendremos emociones también negativas y las acciones irán por este mismo camino. De ahí la importancia de seleccionar una palabra u otra. A mí me gusta pensar que todos somos una especie de magos, y que con nuestras palabras vamos lanzando hechizos que tienen repercusión tanto a nosotros mismos como en los demás. Imagínate que por el mero hecho de decirte a ti mismo soy un fracasado, a partir de ahora en tu vida solo cosecharás fracaso. ¿Verdad que si esto fuera así, mediante un hechizo mágico, te cuidaría muchísimo de decirte a ti mismo o de decirle a alguien que es un fracasado? Pues en cierto modo esto es así, porque si cuando hay algo que no sale como tú esperas, tú te dices a ti mismo que eres un fracasado, al próximo reto que te tengas que enfrentar ya lo harás de una forma un poco más retraída, con menos ganas, con menos confianza en ti mismo. Y entonces aumentan las probabilidades de que vuelvas a tener un resultado que no sea el que deseas. Y entonces te repites otra vez que eres un fracasado. Y de nuevo, las probabilidades de que en el siguiente reto no tengas éxito vuelven a aumentar. Y así sucesivamente, hasta el punto de que interiorizas, de que adquieres como creencia el hecho de que eres un fracasado. Así que, vale, la magia no existe, pero en cierto modo sí que estás mandando un mensaje, estás mandando un hechizo de fracaso hacia ti mismo. Como decía, lo mismo ocurre con los demás, porque es muy probable que si a alguien en quien tú tienes influencia le dices que es un fracasado, esa persona va a terminar creyéndoselo y va a cumplir esa profecía que tú le has lanzado igual de una forma bastante inocente. Las palabras no solo reflejan la realidad en la que estamos, sino que también la crean. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué tal si cambiamos expresiones como, por ejemplo, no tengo autoestima por tengo una baja autoestima? Con la primera manifestamos que nos falta algo, que carecemos de algo. En cambio, con tengo una baja autoestima, decimos que hay algo ahí que está bajito y que solo tenemos que trabajar para que crezca un poco más. Nos da la opción, nos empodera para que podamos trabajar en tener una autoestima más alta. ¿O qué tal si dejamos de decir estoy depre o estoy deprimido cuando nos queremos referir a estoy triste? Estar deprimido, tener depresión es una enfermedad. En cambio, estar triste es una emoción totalmente normal y que debemos de tener porque es muy importante. Pero claro, si cada vez que estamos tristes estamos hablando de que tengo depresión, estoy deprimido, realmente le estamos dando una importancia mucho mayor a esa emoción de tristeza que estamos teniendo, aparte de que nos estamos comparando con personas que realmente lo están pasando muchísimo peor que nosotros, porque realmente lo que tienen es una enfermedad mental que les está haciendo muchísimo daño. Así que se acabó decir estoy depre, a no ser que tengas una depresión real, y limítate a decir, oye, estoy triste y tengo que gestionar esta emoción. Otra frase que, por ejemplo, podemos desterrar para siempre es la de mi vida es una mierda. Vale, puede ser que ahora, en este momento, no te vaya bien en muchas áreas de tu vida, que no te digo que no sea verdad, pero decir es que mi vida es una mierda es sentenciar con una negatividad extrema algo que en realidad puedes cambiar por ahora estoy pasando por una mala racha en mi vida y que puede ir a mejor en cualquier momento. Algo sobre lo que he estado reflexionando mucho estos días
a raíz del tema de las palabras, es la utilización del plural masculino para referirnos a grupos en los que al menos haya un hombre. Es decir, si en un grupo de 10 personas hay 9 mujeres y un hombre, según la RAE debemos de hablar en plural masculino. Lo mismo ocurre si hay 9 hombres y una mujer. Es decir, el plural femenino solo se puede utilizar si solo hay mujeres en el grupo, es decir, 10 de 10. ¿Qué pasa? Que esto lo tenemos tan interiorizado que durante años las mujeres han vivido con total naturalidad que se les hablara en masculino cuando formaban parte de un grupo mixto. Y esto no se está cuestionando hasta ahora cuando el feminismo está teniendo una gran influencia en la sociedad. Pero ¿qué pasa si de pronto esta norma cambia, si la RAE por fin se anima a cambiar esta norma y decide que cuando haya una mayoría de mujeres se tiene que hablar en plural femenino? ¿Estamos los hombres realmente preparados para vivir con naturalidad este cambio? ¿Estamos preparados para que en un grupo se nos hable en femenino y realmente no nos chirríe? Yo reconozco que a mí personalmente me chirría, me hace sentir incómodo, me he dado cuenta de ello hace muy poco y esto revela algo que tengo que trabajar en mí, que tengo que cambiar. Yo sé que en esto hay una parte de homofobia interiorizada, de que me hablen en femenino, pero también hay mucho de la educación machista que esta sociedad nos ha inculcado a la mayoría de nosotros. Fíjate si importan las palabras, porque a lo mejor en un contexto totalmente neutral, en un contexto en el que no se pretende ofender, si a mí me llamaran en femenino, creo que me sentiría ofendido, o al menos me haría sentir incómodo. Plantéate si esto mismo te pasaría a ti, porque si te pasa, es algo que tú también tienes que trabajar. ¿Y qué podemos hacer con todo este tema de las palabras? Pues muy sencillo, fijarnos en qué palabras utilizamos, fijarnos qué es lo que sale por nuestra boca, fijarnos qué es lo que tenemos en nuestra cabeza cuando tenemos el diálogo interno, estar atentos, ver qué palabras realmente son positivas para nosotros, para nuestra realidad, y ver también aquellas que son negativas y tratar de evitarlas. Esto no es una cuestión de censura, no es una cuestión de ir diciéndole a los demás lo que tienen que decir, sino de trabajar con nosotros mismos, de empezar a barrer nuestra propia casa, de empezar a cuidar nuestro propio lenguaje, para ser más tolerantes, para lanzar hechizos positivos a los demás y dejar de una vez por todas de lanzar maldiciones que hagan daño tanto a los demás como a nuestra propia vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale manita arriba y deja algún comentario con palabras bonitas a ser posible. Y bueno, y comparte con todas aquellas personas que tienes a tu alrededor. También te animo a que te suscribas y a que le des a la campanita para que se te notifique cada vídeo nuevo que suba los miércoles. Y si deseas iniciar un proceso de coaching conmigo, no dudes en escribirme para que nos pongamos manos a la obra en que tu vida sea mucho mejor. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo.